Una espira circular de 0,03 metros de radio dentro de un campo magnético constante y uniforme de 2 tesla gira con una velocidad angular de pi radianes por segundo respecto a un eje que pasa por uno de sus diámetros. Inicialmente el campo magnético es perpendicular al plano de la espira. Me piden fuerza electromotriz inducida en un determinado instante y resistencia eléctrica de la espira. Bueno, pues esta es una bobina que tiene 8 espiras. En el problema este se trata de una que tiene solo una espira, es decir, solamente una vuelta. Cuando queremos que por aquí, por una espira o por una bobina que tiene varias vueltas, circule corriente eléctrica, es necesario que entre este punto y el otro que está ahí un poquito escondido y que están conectados este a este puntito y este a este por detrás, entre este punto y este, que son los extremos de la bobina, debe de haber una cierta diferencia de potencial. Para ello, pues se pueden conectar los extremos pues a una pila, entonces tendríamos pues 1,5 voltios, o podemos tener más de una pila, las tenemos conectadas así y entonces tendríamos, si están en serie, pues 3 voltios, etc. O lo que se llama una fuente de alimentación, en la que nosotros podemos escoger exactamente la diferencia de potencial exacta que queremos que haya entre este y este punto, es decir, entre los extremos de la bobina. Pero siempre debe de haber una diferencia de potencial entre los extremos para que por aquí pueda circular corriente eléctrica de cierta intensidad. Pero la otra manera de hacer posible que por aquí circule corriente eléctrica es induciendo entre estos extremos una diferencia de potencial usando campos magnéticos. Eso se puede hacer de 3 maneras. En este problema me hablan de una de ellas, y eso se consigue pues haciendo girar una espira de corriente circular en un campo magnético. Vamos a ver cómo sería. Bueno, estas flechitas azules son la línea de campo magnético. Es uniforme, así que, bueno, están equiespaciadas y están dirigidas en el mismo sentido. Bueno, el plano de la espira es este, y perpendicular al plano se define el vector superficie. Inicialmente el plano de la espira es perpendicular a la línea de campo, pero me dicen que la espira está girando. Y al girar, el vector superficie gira con ella, así que en esta posición, que es la instante inicial, el ángulo que forman este vector y este es 0, como me decían, pero cuando la espira empieza a girar, pues un momento después, fijaos, ya forma este otro ángulo, y ese ángulo va cambiando a medida que va girando. Cuando la espira sigue girando, pues va cambiando ese ángulo. Pasado cierto tiempo, la espira está justamente así. En ese momento, el ángulo que forma este angulito es de pi medios radianes. Y sigue así girando, ¿no? Sigue. Entonces, el ángulo que forma el vector superficie con B va cambiando. Y debido a ese cambio, las líneas de campo magnético que atraviesa la espira pues va cambiando en el transcurso del tiempo. Es decir, el flujo magnético va cambiando y por eso se induce una fuerza electromotriz. Bueno, pues he intentado que se entienda qué es lo que está pasando. Espero haberlo conseguido. Y ahora vamos a hacer las cuentecillas. Según la ley de Faraday-Lane, la fuerza electromotriz inducida entre los extremos de una espira de corriente o de una bobina viene dada por menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético que lo atraviesa. Pues hay que calcular el flujo magnético que atraviesa una espira y ver cómo varía con el tiempo ese flujo cuando la espira está girando con esta velocidad angular. Esta es la superficie de la que hablamos aquí. El flujo magnético es la integral a lo largo de toda la superficie que define la espira, que sería pues todo este círculo de radio, esto desde el centro hasta aquí me dicen que es 0,03 metros. Pues todo este circulito
esta es la superficie de la que hablamos aquí, pues es la integral a través de toda la superficie de este producto escalar. Y el diferencial de superficie es una superficie que tiene la forma de esta superficie, pero es muy chiquitita, se dice que es diferencial, o sea, sería una cosita así muy chiquitita y vista de perfil, pues sería así y este sería el vector diferencial de superficie. Bien, pues tenemos que hallar ese producto escalar y el desarrollo del producto escalar sería este. Bien, ese ángulo que forma B y diferencial de superficie, aquí he recordado que representa alfa, es el ángulo entre la línea de B y el vector diferencial de superficie. Como va girando, el espacio angular que hay entre ambos vectores va cambiando. ¿A qué ritmo? Pues si este es espacio angular, pues la velocidad angular por el tiempo. Es decir, que este ángulo yo lo puedo expresar como velocidad angular a la que gira por el tiempo. Y como ni B ni el coseno de omega t dependen del punto de la superficie, se dice que los puedo sacar fuera de la integral. En realidad, vosotros directamente, puesto que todavía lo de las integrales no se controla mucho, pues podéis simplemente partir de este punto, ¿vale? La integral a través de toda la superficie de diferencial de S es S. Así que directamente podéis pasar de aquí a aquí. Directamente podéis poner esto. Y ahora tenemos que desarrollarlo. Esto es la superficie, esta es esto de aquí. Y como es un círculo, pues es pi r cuadrado. O sea, pi por r al cuadrado. Bueno, pues ahora ya lo que hacemos es sustituir cada variable. Este es el flujo magnético que vemos que es función del tiempo. En cada instante de tiempo, cuando yo voy sustituyendo aquí t por 0, 0,5, 1, lo que sea, pues todo esto tiene un valor distinto. Como va cambiando con el tiempo, pues vemos que según la ley de Faraday-Lenz, esa variación genera una fuerza electromotriz, que es la diferencia de potencial que se produce entre un extremo y otro de la espira. Pues vamos a hacer esta derivada. Bueno, si recordamos, cuando tenemos una constante y luego una función que depende del tiempo, pues la derivada de esto sería la constante, que es 18pi 10 elevado a menos 4, por la derivada de la otra función. La derivada del coseno de no sé qué es menos el seno de no sé qué. Y ahora por la regla de la cadena tenemos que multiplicar por la derivada del argumento del coseno. La derivada de pi t con respecto al tiempo es pi. Es como si tuviésemos la derivada de coseno de pi x. Pues la derivada del argumento es pi. Bueno, pues esto sería entonces por pi. Así que tendríamos menos por menos sería más 18. Pi por pi es pi cuadrado. 10 elevado a menos 4 por el seno de pi t. Cuando sustituimos en la función esta, que depende del tiempo, sustituimos t por 0,5, tendríamos por seno de pi por 0,5, es decir, seno de pi medios. El seno de pi medios es 1. Luego, este factor vale 1. Así que queda la fuerza electromotriz igual a esto. Y esto finalmente da 0,01776. Bueno, redondeamos. Este es el resultado, 0,018 voltios es la fuerza electromotriz inducida entre estos polos. Como hay una cierta diferencia de potencial, entonces aquí se genera corriente eléctrica de cierta intensidad. En el apartado B me dicen cuál es la resistencia que presenta al paso de la corriente eléctrica esta espira. Si sabemos que la intensidad de corriente, cuando esta es la diferencia de potencial que existe entre los polos, si la intensidad de corriente es esta. Para este apartado utilizamos la ley de Ohm, que dice que si entre los extremos de un cierto hilo conductor, pues como por ejemplo en esta espira, pues entre este extremo y este extremo hay una cierta diferencia de potencial, y por aquí circula una cierta intensidad de corriente, o sea, una corriente eléctrica de cierta intensidad y tiene una cierta resistencia al pasar la corriente eléctrica, estas tres magnitudes están relacionadas por esta expresión. Esto es la diferencia de potencial entre este y este extremo. Y en la intensidad de corriente que circula por aquí y R la resistencia al paso de la corriente eléctrica. Bien, me dicen
que en un determinado instante, en el instante en el que la diferencia de potencial es esta, la intensidad de corriente detectada que pasa por aquí con un amperímetro es de esto. A partir de esos dos datos tenemos que hallar R. Pues de esta expresión de la ley de Ohm despejamos R y salen 6 ohmios. Así que la resistencia eléctrica de esta espira es 6 ohmios.